Ok, continuamos. Ya vimos los nombres que la Biblia da para el Pentateuco. Lo llama también la ley, lo llama el libro de Moisés, y Jesús mismo confirma eso. Y este punto donde terminamos hablando de Jesús en Marcos capítulo 12, influye ahora en la pregunta que queremos contestar en este video. Este video se trata de la unidad del Pentateuco. Y es importante tratar este tema porque es muy debatido por los liberales, por los que no creen en la palabra de Dios y en la inspiración, y dicen que Moisés no es el autor. Entonces, lo que queremos saber es cuáles son las evidencias de la unidad del Pentateuco, es decir, es un solo autor y sabemos quién es. Ahora, la primera evidencia es el mismo versículo que vimos en el video previo, Marcos capítulo 2, versículo 26. Jesús mismo llama el Pentateuco como el libro de Moisés. Respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo? Entonces, si tú no aceptas la autoría mosaica, si tú no estás de acuerdo que Moisés es el autor, y si Moisés es el autor, pues es una unidad. ¿Cómo sabemos que es una unidad? Tiene un solo autor. ¿Cómo sabemos que es una sola unidad? Porque Jesús dijo que Moisés escribió el libro. De hecho, la palabra el libro, o el título, el libro, o la ley de Moisés, se refiere a una unidad. Y Jesús mismo confirma la unidad. Otro argumento es, en todo el Pentateuco tenemos la misma perspectiva teológica. La misma perspectiva. Dios es el protagonista. Dios es el que obra. Dios es el héroe. Dios es el que llama. Dios es el que obra. Dios es el que salva. Y cada agente divino tiene su falla, tiene su pecado, tiene su desvío. Pero la esperanza para las naciones y para la nación de Israel en específico es Dios. Y la salvación es por fe, la salvación es por gracia. Esta perspectiva la encuentras en el Pentateuco en todo aspecto. Una tercera evidencia de la unidad del Pentateuco es que la historia es progresiva. Vamos desde la creación, capítulo 1, detalles de la creación, sexto día, capítulo 2, la caída, la historia de Caín, su rebelión, la historia de las generaciones entre Adán y Moisés, capítulo 5, capítulo 6, Noé, y el diluvio hasta capítulo 8, y luego el pacto con Noé, y luego las genealogías hasta pues los tiempos de Abraham, básicamente, y la Torre de Babel, capítulo 11, y luego las demás genealogías, llegando específicamente no solamente a los tiempos de Abraham, como en 10, sino a la persona de Abraham. Y en 11, y luego 12 en adelante, pues la vida de Abraham sigue con sus hijos, y hay una historia progresiva que se desarrolla. Y aquí va otro argumento, el cuarto argumento para la evidencia de unidad en el Pentateuco, y es una anomalía, algo curioso gramaticalmente. En el resto del Antiguo Testamento tenemos pronombres él y ella, como se lo dio y se la dio, o cuando se refiere a personas especialmente. Pero en el Pentateuco, aún para palabras femeninas, hay pronombres masculinos que se usan. Y esto no es así en ningún otro lado en el Antiguo Testamento. Es un arcaísmo, es algo antiguo que parece que antes hacían. Y si fuera, como dicen los liberales, los que no creen en la inspiración, si fuera redactado después, pues, ¿por qué no usaban la gramática posterior que ahora parece la normal en vez de esta gramática arcaica? ¿Sí? Y entonces, la quinta evidencia que vamos a ver es el protagonista principal. En todo eso de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estamos hablando de Moisés. Ahora, en Génesis, pues obviamente no, porque todavía no había nacido. Pero tenemos un enfoque en Génesis en Abraham, y luego en los 4 libros que siguen en Moisés, el mismo protagonista humano
principal. Entonces, a base de estas evidencias, que podríamos profundizar bastante más, es muy obvio que el Pentateuco es una sola unidad, un solo autor, un solo libro de 5 tomos que tienen mensaje de salvación para el pueblo de Dios.